Hey, ¿te quieres enterar de qué está pasando en el mundo del hip hop asiático y de paso pasar un buen rato conmigo? Pues bienvenido al noticiero de Asian Music JP de Fair, volumen 1, 2023. Estamos de estreno con esta sección que vendrá de vez en cuando, en la que os comentaré por encima pues 3 o 4 noticias relacionadas con el mundo del hip hop asiático. Empezamos con el MIC Festival París 2023. Ellos se llaman a sí mismos el primer festival de música coreana en Europa. Tendrá lugar el 18 y 19 de febrero en París, en el Accor Arena, un lugar que tiene bastante buena pinta. Si estás en París en esas fechas y no tienes plan, pues es una buena opción. El tema es que ya hubo un MIC Festival en 2022 en Londres y hubo algunas quejas en plan, los que han venido aquí a cantar básicamente son gente de EOMG, el sello discográfico tan importante fundado por Jay Park, pero hay poca variedad, ¿no? O sea, únicamente parece, pues eso, un concierto de gente de EOMG. Pues para este MIC Festival 2023 lo han solucionado y podemos ver que hay bastante más variedad en su cartel de artistas. El festival los ha dividido en 2 días, el día 18 va a ser el K-Pop Day y el día 19 el Hip Hop Day. En el K-Pop Day tenemos, por ejemplo, a Taeyeon y a Hyoyeon, que son ambas miembros del mítico grupo Girls' Generation, del que ya hablamos en el G, Come On y Let's Go Pie de Lil Cherry. También está Hwasa, la seducción personificada y miembro del grupo Mamamoo, del que también hablamos en el vídeo del One Centimeter, Taller Than You. También han incluido a Epic High, que realmente no se entiende muy bien que lo hayan incluido en el día del K-Pop, porque Epic High pues es un grupo de hip hop y realmente cuadraría mucho más en el día 19, pero bueno, supongo que por una cuestión de repartir y de equilibrar, pues los han incluido allí. Y tenemos como nombres relevantes también a Chungha y a B.I, entre otros, obviamente. Lo que pasa es que yo voy a comentar pues los que más conozco, ¿no? El día 19 va a ser el Hip Hop Day y tendremos a Kid Millie, un rapper de Indigo Music, el sello de Swings, y Giri Boy, que es rapper y productor de Jazz Music, también sello de Swings. De esta gente ya hablamos en el vídeo del Ding con Jackie Wei, cuando Jackie estaba en Indigo Music, y Han Johan, que era el tipo que gritaba al final del Ding. Veis que se han hecho los misteriosos con uno de los artistas en el Hip Hop Day y por supuesto ya se sabe quién es. De hecho se sabe quién es porque la gente del Accor Arena, el lugar donde tendrá lugar el festival, la cagaron y tuitearon quién era el artista sorpresa, aunque luego borraron rápidamente el tweet, pero claro, eso ya se había propagado porque ya sabéis cómo es internet. Tú tuiteas algo, lo borras a los 2 minutos, pero ya lo sabe medio mundo. El artista en cuestión es Jay Park. ¿Y qué quieres que te diga? Sorpresa la justa, ya había estado en el MIC Festival de 2022... Y bueno, es un artista con muchísima proyección internacional, por lo tanto, sorpresa la justa, ¿no? Y la segunda noticia tiene que ver también con Jay Park, porque os quiero hablar de el World Tour, la gira mundial que está haciendo ahora sí el sello EOMG, que se llama Follow the Movement 2023. Han estado en Asia durante enero y algunas fechas de febrero. Concretamente han estado en Singapur, en Bangkok, en Manila, en Tokio, en Osaka, en Hong Kong y en Taipei. Y ahora en marzo, toca Europa. Van a tener 4 fechas. El día 3 de marzo van a estar en Berlín, el 5 en París, el día 8 en Madrid, concretamente en la sala Black Box, por si estás por allí, te apetece, y el 10 van a estar en Londres. El tema es que los artistas que estuvieron en la parte de Asia, es decir, en enero y en febrero, fueron Simon Dominic, un fuerte, Loco, Grey, Lehigh y Jugyeom. Son gente muy conocida, ¿vale? Pero resulta que para Europa se han marcado la sorpresa de incluir a Kugi, un rapper que me encanta y que descubrí en una colaboración que hizo con Jackie Wei, pero también con Palo Alto, con The Quiet y con Basagón, el tema Fade Away, un temazo. Fijaos si es tan temazo que ya tenía clarísimo que iba a traer
esta canción al canal antes de crearlo. O sea, era una de mis canciones máximo poder, jamás nunca antes visto por la humanidad, antes de que yo ideara el canal, ¿vale? Lo que pasa es que no lo he traído todavía porque no quiero gastar mis mejores balas rápidamente, pero bueno, vendrá el Fairway. Michael J. Fairway. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. El tema es que si han incluido a Coogie por sorpresa para la parte europea de la gira, ¿quién te dice que no van a incluir a Jackie Way en la parte americana? Porque sí, Jackie Way, ya lo hemos comentado en el Go Back, ha firmado con EOMG en su maravilloso regreso. Y sería muy guay, bueno, evidentemente que digo esto porque, como podéis ver en esa ilustración, pues vemos a varios artistas. Hay dos chicas, una de pelo negro y una de pelo violeta. Bueno, la de pelo negro es Lee High y la de pelo violeta, yo creo que está clarísimo para cualquiera que conozca un poco el mundo del hip hop asiático, que es Jackie. Y en el post de Instagram en el que EOMG subió esta ilustración, pues hablaba del Follow the Movement World Tour. Entonces, una ilustración que incluye a Jackie y que está hablando del Follow the Movement, y resulta que en Asia, en Europa no ha estado, pero en Asia no estuvo Coogie y en Europa sí lo incluyeron. Entonces, todo me hace pensar que tal vez en la siguiente parte de la gira, cuando vayan a América, tal vez haya una sorpresa incluyendo un nuevo artista y sea Jackie. Y es muy bueno porque los fans de Jackie tenemos ganas de volverla a ver en un escenario frente a una gran audiencia, y eso pues, no sé, mola volver a ver a Jackie en acción, consolidaría su regreso. Ha sacado el Go Back, el videoclip, hizo en el Carve un directo, sí, una versión soft del Go Back, pero no la hemos visto en un escenario, entonces sería muy guay volver a verla, ¿no? Para que ella pues coja como confianza de nuevo y, en fin, que queremos verla, sea comprando el pan o sea dando un concierto. Ahora una noticia de fichaje. Resulta que Sauce Cartel, el sello de Lil Cherry y Gold Buddha, los hermanísimos del hip hop coreano, bueno, han fichado a Green. Es cierto, he leído por ahí, y tienen razón, que es un muy mal nombre para los motores de búsqueda en internet, porque buscas Green y ¿qué te sale? Pues todo verde. Pero si se busca, se encuentra. Green se dio a conocer un poco el año pasado en el Show Me the Money 11, porque hizo una audición que no le fue especialmente bien, pero es que la audición es rara, cantó de una forma extraña, como muy flojito. La verdad que no parecía que tuviera muchas ganas de pasar. Y el fichaje puede sorprender un poco porque ella es conocida por un tema llamado Amazing, que está muy bien, pero que suena a balada, pop, muy suavecita, digamos un tipo de música que no asociarías para nada con Lil Cherry y Gold Buddha, que son bastante más hardcore. Pero hace poco ha sacado un tema llamado Round Heart o Corazón Redondo. El tema está en coreano, o sea, el título de canción es en coreano, yo he hecho la traducción, bueno, y sí suena mucho más a rap o trap, o yo qué sé, bueno, pero que suena mucho más natural para estar bajo Sauce Cartel. Y bueno, si Lil Cherry y Gold Buddha se fían de ella, confían en su obra, pues yo creo que es una artista a la que hay que seguir en la pista bien durante 2023, porque pues puede resultar muy interesante. Y por último, BY, el 13 de enero, sí, de 2023, ha sido papá de una nenita llamada Siha. Y ser papá es lo mejor del mundo, es lo más maravilloso que le podía pasar. Yo soy padre de 2 niñas y ¿qué queréis que os diga? Es lo mejor que me ha pasado en la vida, así que comparto su felicidad, mi felicidad y lo maravilloso que es ser padre. BY, ahora sí que te ha cambiado la vida, hermano. Bienvenido al club y a disfrutar. Y ya está. Bueno, si te ha gustado, pues guay. Si no te ha gustado, supongo que ya no estás aquí. Así que por hoy, ya. See you next time. ¡Mua!